Bienvenidos a Desenmascarando, podcast mensual que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast hablaremos sobre el concepto de ultraderecha o extrema derecha, el cual se utiliza de forma constante por los políticos y comentaristas que simpatizan con ideas progresistas. Un ejemplo de lo anterior son los periodistas Jesús Silva Herzog Márquez, Sabina Berman, Bernardo Barranco, Julio Astillero, Carmen Aristegui, por citar algunos, que así han calificado a la senadora Lili Téllez. Como un acto reciente tenemos el intercambio entre Jesús Silva Herzog Márquez, quien es columnista del diario Reforma, y la senadora sonorense. El periodista y escritor Jesús Silva Herzog Márquez, hijo de quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Miguel de la Madrid, describió en su columna de Reforma el 29 de mayo, titulada La oposición y el cuento, a la senadora Lili Téllez como demagoga, pendenciera, ignorante y elemental. Manifiesta que ella expresa la furia ideológica de la ultraderecha, para finalizar con que en su larga carrera frente a las cámaras no se le ha sorprendido con una sola idea o una sola propuesta. Ofreciendo odios medievos, garantiza el entusiasmo de la ultraderecha y el repudio de los moderados, a los que tilda de inmediato de cobardes. Días después, en una carta abierta, Téllez reclamó al analista no encontrar méritos en una periodista que se ha jugado la vida denunciando al crimen de los gobiernos por medio de diversas consideraciones. Lo calificó de frívolo, acomodaticio y de haber fracasado en detener al actual régimen. Dedujo que el calificativo de ultraderechista surgió en el periodista por la declaración de Téllez de buscar una derecha moderna. Dice ella, probablemente le causó conmoción que un aspirante a la presidencia de la República se asuma de derecha política ante el estatismo irresponsable, o bien que reivindique la actitud conservadora frente al precipicio del caos. La senadora dijo que su postura ideológica consiste en la defensa de ciertas ideas civilizatorias que en últimas fechas están canceladas por una cultura de la corrección política, como la importancia de la familia y las tradiciones, la necesidad de que el Estado esté acotado y vigilado y el valor de la meritocracia, entre otros. Continúa la senadora. ¿Qué de todo esto parece ultra? Defender el rol de las familias como hacen mejores tradiciones conservadoras. Construir desde ese entorno nuestros consensos básicos sobre el deber de la protección institucional y de seguridad social. Al parecer, la respuesta de la senadora caló en Silva Herzog, ya que en su cuenta de Twitter, que usaba hace casi 2 años, contestó que veía a la candidata como un soldado ideológico. No creo que a la Arqueras le moleste esa caracterización. Se imagina, en efecto, como una cruzada de civilización contra la barbarie y repite los temas de la extrema derecha europea y norteamericana. No encuentro modernidad alguna en quien llama criminales a las mujeres que deciden terminar su embarazo, apuntó. En un tema relacionado, el presidente López Obrador se refirió de esta manera a las elecciones del pasado 23 de julio en España, donde la derecha no obtuvo suficientes escaños como para alcanzar la mayoría parlamentaria. El mandatario indicó que lo importante es que no avanzaron y que eso es muy bueno para España porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista, es darle la espalda a los dolores de la humanidad. Eso es el conservadurismo, esa es la derecha en el mundo, por eso estoy muy contento. Para rematar con que toda derecha es extrema. Ante estos hechos tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la ultraderecha y quiénes son sus representantes? ¿Se puede considerar a Lili Téllez, Donald Trump y al partido español Vox como ultraderecha? Y por último, ¿por qué es que los comentaristas califican tan frívolamente cualquier opción como extrema derecha y no una derecha a secas? Para responder a estas preguntas nos acompañan los licenciados en Derecho Alicia Gabán López, fundador y presidente de Fundación Patria Unida, Francisco Humberto López Vega, fundador y director jurídico de la Fundación Patria Unida, y el ingeniero Eric Linder, quien cuenta con diversos estudios y diplomados en filosofía, ciencias de la familia, teología, antropología, ética y bioética. Bienvenidos, Alice, Humberto y Eric. Pasemos a la primera pregunta. ¿Qué es la ultraderecha y quiénes son sus representantes? Pues mira, la ultraderecha más que nada es un adjetivo que nos gana o que nos aplica o que aplica a todo aquel que se opone a la izquierda, por la izquierda. Representantes, podríamos decir que la derecha tiene un filósofo que podría ser Adam Smith, que es la derecha
del capitalismo y contra que que la izquierda tradicional o del siglo XX, siglo XIX, pues se opuso a ella y se luchó de diversas maneras, costando millones de vidas. Al final de cuentas, esa izquierda de alguna manera muere y hoy por hoy tenemos una izquierda distinta, una especie de metástasis donde lo económico ya no funcionaba y ahora lo cultural es lo que ellos están pugnando. Sin embargo, contestando tu pregunta, más que un representante, como no se trata la derecha de una ideología, sino más bien de una postura política que se confronta con las ideas de las diversas izquierdas, que dicho sea de paso, si algo tienen de maravilloso es que se pelean entre sí, porque pues, al tener intereses de tipo básicamente económico, social y cultural en aras de mantener el poder a toda costa, pues sí hay un enfrentamiento constante de que no comulga con las posturas ni la retórica de izquierda. ¿Existe la ultraderecha? ¿Sí existe? Yo creo que sí existe, pero para responder eso yo creo que sería primero importante analizar un poquito qué es la derecha y qué es la izquierda, de qué estamos hablando, porque hablar ya de los ultras sin haber definido primero de qué estamos hablando, y para esto me gustaría dejar claro que la ultraderecha y la izquierda se definen o se diferencian en diferentes temas. Primero, uno de ellos es el estado de bienestar. Y el estado de bienestar entendido que la izquierda lo que dice es adiós todo el tema económico, todo el tema de clases, todos parejos, todos iguales. Mientras que la derecha dice, no, espérense, vamos a tener un tema de meritocracia, un tema de superación, un tema de libertad económica. Por otra parte está el sistema económico, donde la izquierda dice, perfecto, todos los productos, todo es parte del Estado, y el Estado decide cómo se va a administrar el producto y cómo se va a repartir. Y la derecha dice, no, espérense, vamos a hacerlo por un tema de meritocracia. Conforme a tu esfuerzo, conforme a tu trabajo, se van dando ciertos temas. Y por último, tenemos un tema desde el punto de vista de la organización política. Y dentro de la organización política, la izquierda comúnmente lo que busca es un sistema de política donde solo una persona gobierne, donde haya un único partido y eventualmente desaparecer al Estado y dejar, como bien decía Marx en algún momento, una dictadura proletarial. Mientras que la derecha lo que dice es, no, esperen, lo que tenemos que buscar es la mayor cantidad de libertades, la mayor cantidad de beneficios y un sistema democrático donde de diferentes partidos se puede elegir de forma meritoria al mejor. Entonces, estos son como los principales puntos donde podemos definir qué es la izquierda, qué es la derecha. ¿Qué hace que a veces piensen que una derecha puede ser de extrema o no? Y que yo creo que no es de extrema, pero a veces la narrativa de izquierda hace pensar que esto es de extrema cuando la derecha toca ciertos temas, como el nacionalismo en contra de un globalismo. ¿Y qué dice la derecha un poco en este sentido? La derecha lo que busca es, vamos a defender la soberanía del pueblo en contra de un globalismo que lo que busca es desarraigar y quitarle la identidad a una nación. Otro punto importante sería el tradicionalismo, y el tradicionalismo lo podemos entender como algo que busca la derecha para ser lo que es. Necesita identificarse. ¿Y cómo se identifica la derecha tradicional occidental de donde estamos? Filosofía griega y derecho romano. Mantiene ciertos valores. Pero bajo una luz de cristianismo. Okay. Entonces, eso es un poco lo que tendríamos que definir primero de qué es uno y qué es el otro. Ahora, la extrema derecha, claro que creo que existe, pero creo que también la narrativa ha hecho que la gente asimile a la extrema derecha como a la derecha. O sea, no existe derecha seca, ya todo es extremo. Todo se va para allá, todo lo encajonan en el mismo. Yo creo que ahí lo que ha pasado es, sin duda, la pregunta, ¿existe la ultraderecha? Claro. Claro que los extremos existen, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y todos los extremos son malos. Y para mí, ¿quién representa la extrema derecha? Los fascistas y los xenófobos. Es decir, los que matan y los que discriminan. Y entonces aquí a todos los de izquierda y a todos los tibios de centro que voltean a ver a los que sí mantenemos una postura clara en nuestros principios, que nos dicen que somos ultras, pues yo más bien les suelto la pregunta a ellos. Oye, ¿ustedes están a favor de que el padre y la madre mate a su hijo en el vientre de su madre? Sí. ¿Ustedes están a favor de que un hijo o un nieto mate a su padre y a su abuelo en la cama de un hospital? Sí. Pues ¿no serán ustedes los ultras? ¿No? Son cuestionamientos que creo que hay que hacernos. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Yo creo que hoy ya no, el espectro político, como lo que habíamos conocido tradicionalmente,
en donde estaba muy marcada la extrema izquierda, la izquierda, el centro, la derecha y los fascistas que representaban la ultraderecha, hoy ya no es lo mismo, porque en las últimas décadas, y yo creo que después de la caída del muro de Berlín, y con la escuela de Frankfurt y todos estos filósofos, encabezados además por Gramsci, donde dicen, a ver, hay que reinventarnos, ¿no? Porque la lucha de clases que proponían Marx y Lenin ya no basta, ahora hay que llegar a las ideas, a lo cultural. Entonces lo que hacen es mover el extremo del mapa político hacia la izquierda. Es como una liga que la estiraron lo más que pudieron a la izquierda y eso obligó a que todos las posturas se recorrieran. Entonces, lo que antes era la izquierda, hoy es la extrema izquierda, lo que antes era el centro, hoy es la izquierda, lo que antes era la derecha, hoy es el centro, y lo que antes era la ultraderecha, hoy puede encajar en la derecha, y por eso quieren mal llamar a todo lo que representa el conservadurismo, la tradición, la soberanía, el derecho natural, como la ultraderecha. Me parece que eso fue lo que pasó en el mapa político y en el espectro político. También, que es otra cosa que yo veo y que plantearía aquí sobre la mesa. A mí me parece que es una estrategia de la izquierda el ponernos a debatir si somos ultras, si no somos ultras, si de derecha, si no derecha, si sirve el término conservador, si no sirve el término conservador. Entonces, mientras ellas siguen estriando su liga a la extrema izquierda y van logrando poner en la agenda política, en la política pública, todas sus ideas aberrantes de destrucción al ser humano, nosotros estamos debatiendo sobre términos. Al final, miren, que me digan de derecha, de ultra, mocha, alta, flaca, gorda, como gusten. Nuestra lucha y nuestra tarea sería sobre el trasfondo, sobre las ideas, sobre los principios que defendemos. No son calificativos. No sobre los calificativos. ¿Para qué perder a mí se me hace una pérdida de tiempo discutir sobre los calificativos? Porque mientras estamos en esta narrativa de los calificativos, ellos sí están avanzando en hacer política pública sus ideas y nosotros seguimos aquí en el aire debatiendo esos términos en lugar de estar avanzando en la política pública de Correcto. la defensa de nuestros principios. Pues a mí me gustaría irme a una especie de extremo un poco más extremo que el tuyo, porque decías que cuando la lucha de clases no bastaba, no es que no bastaba, se les cayó. Se les vino al traste. Toda la retórica que engañó a millones de personas, la realidad los alcanzó. La lucha de clases era tan absurda que hoy por hoy, cuando vas a un país eminentemente capitalista, es ahí donde la clase obrera vive mejor en el mundo. Claro. En el mundo. ¿Qué es lo que quieren? Tienen acceso a carros, a vivienda y a todo lo que pudieran soñar, e incluso tener lo que se llama, no sé si la movilidad social, en donde por eso es que de países de México y de Centroamérica y de Sudamérica van a Estados Unidos porque tienen el sueño americano. El mendigo sueño americano, donde ahí la que fue nana de mis hijos hoy tiene coche, tiene 2 trabajos, está en el coro de la iglesia, vive en Chicago y es una chica que valía oro. En México valer oro no vale. La gente que se va para allá, que son mis héroes en realidad, y no son méritos, sino son de mérito de toda la política, la historia política mexicana, sin ponerle etiquetas. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Perdón, ¿no? O sea, que ahorita el obrero vota por Trump, vota republicano, cuando hace 30 años era diferente, ¿no? Correcto. El obrero votaba por Partido Demócrata. Correcto. Ahora se voltearon, ¿no? Y vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿podemos considerar, como califican ahora a Lili Telles, a Donald Trump también y a Vox como extrema derecha? ¿Sus ideas caen en extrema derecha de estos 3 personajes? Yo creo que depende. Yo creo que aquí lo que valdría la pena analizar es si caemos en la narrativa de ellos. Pues sí. Pero hablando un poco lo que dice Alice, ¿qué importa? Lo que tendríamos que estar analizando son sus principios, sus valores, qué defienden y qué nos echan para atrás. Claro. Al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Izquierdas o derechas o queremos principios y valores? ¿Qué es lo que queremos? ¿Congruencia? ¿Vox qué defiende, por ejemplo? Libertad económica, un Estado menos entrometido en las Menos políticas obeso privadas, y entrometido. disminución tributaria, migración, pero legal. Ahí Correcto. le tiran mucho Migración. migración, los más le tiran migración. Sí, ¿no? pero al final del día estamos hablando de un tema de migración de forma responsable, de forma ordenada. Y no legal. estamos diciendo No es cerrar, cerremos no es fronteras. cerrar, no es cierro, ¿no? O sea, No están cerrados. Y que al final ese tema aquí en México puede costar entenderlo.
pero yo soy la idea de que las políticas no las puedes importar de otro país. Ese es un tema de una realidad que vive un país en específico, en un momento específico, punto. Y también hablan de cosas religiosas, ¿no? O sea, Bueno, es que La libertad, Vox, ¿no? es que al final Y del por día eso lo ponen como de- yo creo que al final de donde venimos de un tema que es, y como lo decía hace rato, es la suma de un derecho romano, una filosofía griega, pero bajo la luz del cristianismo. No podemos entender ni a España, ni a México, ni a toda Latinoamérica, ni a la mitad de Europa, Todo si Occidente. no entendemos esto. Sí. Si no entendemos que somos esa suma, pero bajo la luz del cristianismo. Entonces, tú puedes ser cristiano o no, tú puedes creer en Dios o no, tú puedes ser ateo, tú puedes ser lo que quieras. Pero la realidad es que gran parte de lo que vives hoy es parte de esa cultura y tradición. De entrada Y a lo los días tiene- de la semana. O sea, Y si quieres defender y si quieres salir adelante como sociedad, como lo hemos hecho, sí. no puedes negar tu historia. Sí. No estoy diciendo que todo sea bueno. Lo que estoy diciendo es que no puedes negar tu historia, no puedes negar tus tradiciones. Porque en el momento en el que niegas tus tradiciones y tu historia, traicionas tu identidad. Y entonces te quedas desarraigado, te quedas perdido en el mundo, te quedas solitario. Y eso es lo que han estado logrando. Ahora, ese tradicionalismo también lo califica de inmovilismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O es o no inmovilismo el tradicionalismo? O sea, como me quedo Pues en mira, el pasado, a ver, anclado, o cómo, hay términos como discriminación, tolerancia e inmovilismo. El inmovilismo es una virtud cuando estoy al borde del abismo. Conservador es una virtud cuando quiero conservar valores positivos. Tolerancia es una virtud cuando tolero a alguien por estilos y por cosas que no atentan contra su dignidad. Pero es tan idiota el tolerante como inteligente o congruente según lo que tolera. Hay cosas que son intolerantes y ahí es donde la tolerancia, la intolerancia es una virtud. ¿Por qué? Porque es cuando vas contra el atentado a la dignidad humana, la vida y este tipo de cosas, eso no son tolerables, por ejemplo. Incluso en la ética de cualquier psicólogo, ellos tienen por ética la obligación de no revelar nada de lo que se dice entre su paciente y ellos. La única excepción es cuando ven que hay signos de intención de suicidio. Tienen que echar mano de lo necesario para evitar que eso suceda, porque el valor número uno está la vida por encima incluso de la psicología. Yo creo que en este mapa político que decíamos y que viene muy de la mano cuando cae el marxismo porque la lucha obrera cayó, fue un fracaso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que realmente los que defendían los verdaderos derechos humanos a la luz del derecho natural, a la luz de la naturaleza humana del ser humano, pues es sentido común. Oye, los que verdaderamente me están protegiendo son los que están del lado derecho y entonces por eso los votaron. Así es. Y así es como triunfa la derecha en las grandes naciones. Y así es como triunfa la derecha en Occidente. Pero ¿qué pasó una vez que triunfaron? Se sintieron triunfadores, se sintieron en la comodidad y pensamos que nos tocaba únicamente administrar el gobierno y Así es. administrar lo político. Correcto. Que ojo, no estoy criticando, la derecha administra bien el gobierno, claro, con sus errores, y hoy ya con muchos errores, y también administra bien el tema económico, pero se les olvidó una cosa. A mí siempre me ha gustado definir la política de dos formas. Está la política y lo político. Okay. La política con P mayúscula, que es esa lucha y es esa tarea de hegemonías, la que se basa en lo trascendental, en los principios, la que define la forma de ser, los sueños, las tradiciones, los valores y los principios del ciudadano y por tanto de la comunidad, de la patria, Así de es. la nación. Pero esa política no se vota. Esa política no es la de la política con P minúscula, lo político, que atiende al día de, ¿no? Y entonces que se encarga de generar una militancia que cada 3 y cada 6 años le vaya a votar, le vaya a cuidar el voto en las urnas, pero que no esté pensando en lo trascendente. Y la derecha perdió ese enfoque. Correcto. Se dedicó a administrar el gobierno, lo político, a nivel partidista, a administrar el día de las elecciones, y se olvidó de lo trascendental. Yo quisiera se olvidó matizar. de las ideas, y entonces ahí Correcto. es donde la izquierda volvió a ganar Correcto. el camino, porque entendieron que el campo de batalla Correcto. estaba en la mente de las gentes, y ahí fue donde volvieron a crecer, se Correcto. volvieron a instaurar, y entonces entraron a la academia, al arte, al cine, no solamente en A los medios, a los medios, a la política, y entonces hoy desayunamos, comemos y cenamos wokismo, desayunamos, comemos y cenamos progresismo. Correcto. Y rechazamos, o intentan rechazar y censurar a todo aquel que defiende todavía
esa política trascendental, esa política que atiende a la virtud, que atiende a los principios, que atiende a la religión y que no niega esa religión y ese sentido trascendente. Los conservadores somos conservadores más que por una ideología política, por un instinto, como lo decía Scruton. ¿Por qué? Porque sentimos y creemos en esa necesidad de proteger, de preservar y de conservar lo que vale, lo que es bueno, lo que nos hace mejores. Correcto. Eso no equivale al inmovilismo, porque realmente conservas lo que sirve. Exacto, Claro. porque además La fe tradicional sirve, lo conservas, ¿no? No quieres que no me mueva, sino que hay una sabiduría que estoy reconociendo. Por y aquí supuesto. me gustaría un poco dejar claro un tema. Este conservar, todo, el problema está en que en un mundo de posverdad, donde todo es relativo, donde todo es verdad, entonces sí podemos matar todo y desaparecer todo y no pasa nada. El problema es que tienes que conservar lo bueno. ¿Y cómo vas a saber qué es lo bueno? Tienes que atender a la realidad y a la verdad, siempre. Correcto. Mientras dejes de atender a la realidad y a la verdad, no vas a saber qué conservar. Entonces, no es que sea un tema de inmovilidad, es atiende a la verdad, a la realidad, qué es lo que está bien, qué es lo bueno, y entonces conserva eso. Correcto. El conservador es prudente y el que es prudente es sabio. Sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo correcto, sabe que va dirigido a la verdad, sabe que va dirigido a la belleza. Entonces, no somos unos acelerados, atrancados, que queremos el cambio de un día para otro, sino que con sabiduría y prudencia caminamos a ese cambio manteniendo siempre firmes nuestros pilares, nuestros principios y nuestros valores, que esos son inamovibles e innegociables. Hablando de esto, decías que la derecha cayó en el día a día y perdió, digamos, la dirección a largo plazo. ¿No fue lo que le pasó al PAN aquí en México o al PP en España? Sin duda. No son Bueno, mejor ejemplos de ejemplo eso. no pudiste haber puesto, Javier. Sin duda. Yo quisiera nada más aclarar la cuestión de términos un poco por mi deformación filosófica. No es la derecha, sino miembros que militan en la etiquetada derecha que actúan contra sus propios principios de derecha. Quiere decir que la derecha en sí misma no es cuestionable como tal cuando son principios, como cuando ponemos como máximo estandarte de lo que es legal, es la Constitución. Entonces, no, es que es inconstitucional, digo, porque tenemos algo en que basarnos. Bueno, los principios del mismísimo Partido Acción Nacional en su historia, que es una derecha humanística, liberal, etcétera, etcétera, y conservadora en sus principios que conservan el valor de lo humano, ahora resulta que están traicionados por su propia cúpula. Entonces, pues está todo bien escrito allá, pero hay miembros, y no todos lo son, eso hay que verlo, porque no es la etiqueta, el PAN es así. No, la cúpula, el PAN y los que tienen la decisión, toman decisiones que van incluso en contra de su propio ideario. Marco Cortés, todo Sí, aquí, sí. Los que tienen ese poder de decisión, acá, por supuesto, por supuesto. Quería yo nada más mencionar una cuestión, nada más para corregir un término de hace un ratito. El fascismo ha sido una estrategia retórica de la izquierda, porque la historia del fascismo es completamente comunista. La única diferencia entre la nacionalsocialismo y el fascismo italiano tienen su inspiración en uno de los principales filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es un tal Giovanni Gentile, y para que se acuerdan del Gentile, es el mismo apellido del que le rompió la pata a Maradona, o sea, de Gentile no tenía nada. Bueno, resulta que este hombre, la misma izquierda lo borró de la historia porque no quieren que se asocie el fascismo con la izquierda, sino lo quieren asociar con la derecha. Y efectivamente existen unos neonazis, nada más que los neonazis es un supremacismo de raza y es también un nacionalismo exacerbado. El nacionalismo no es por sí mismo un error ni nada malo, pero el nacionalismo llevado, como dices tú, al extremo, significa una xenofobia. Odio a cualquiera que no es de aquí. Oye, humanísticamente hablando, aceptamos que venga gente que viene legalmente, que es trabajadora, que aporta su propia riqueza personal y tal. Pero cuando se trata de una invasión adoctrinadora promovida por la izquierda, entonces la reacción de la derecha es decir, oye, espérame, no me mandes nadie que viene con la ideología de la Agenda 2030, nadie que venga con la idea del Foro Sao Paulo o del Acuerdo de Puebla,
que eso sí vienen a hacer una ingeniería, más bien una reingeniería social, que no quieren que se le llame así, porque eso es lo que es. Si a alguien se les opone, hay que vilipendiarlo con toda clase de cosas que engañan a la gente que en realidad no sabe Sin esto. embargo, por ejemplo, a la derecha dicen facho, ¿no? Como fascista, cuando realmente hace lo No, te contrario, dicen ¿no? facho, pero en realidad hay otro señor que se llama Nicola Bombacci, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, y el señor Mussolini que lo consultó para lanzar su manifiesto. El manifiesto, que aquí está un poco largo de leer, a los pocos días lo asesinan, la gente harto hasta el gorro del señor, lo que la mata la misma gente. Y lo cuelgan en un sitio público para ser observado. Ahora, ante el centrismo del Partido Popular nace Vox, ¿no? Como una genuina expresión de derecha ante un centrismo derechita cobarde, diría la gente, ¿no? Sí. En México, ¿qué tenemos? Pues en México Derechitas tenemos cobardes. un centrismo que ahora ya ni siquiera diría que es del centro, ¿vale? Algunos No, es un abiertamente centro-izquierda. te dicen de izquierda, Sí, por centro supuesto. izquierda, un PAN, Sí. que en estatutos, como lo decía Eric, pues sí está un poco, son conservadores, pero pues en papel ahí quedó. Para en lo- teoría todo está muy bonito. Sí, pero para en la lo práctica, político finalmente se fueron en a la la izquierda. práctica y lo político se comieron el engaño de la izquierda de ustedes son con las etiquetas, Sí. ¿no? Tal cual. Son los menos, Sí. los silenciaron, Sí. se acobardaron, negaron sus principios y entonces hoy están en un centro izquierda y en México hoy no hay un partido político que represente la derecha. Sí, así es. Y yo creo que en política los espacios nunca se dejan vacíos. Entonces sí veo un movimiento que se está construyendo para ocupar ese espacio vacío, que además es el espacio que defiende el sentido común, que defiende la mayoría de los mexicanos. Veraste, Estamos yo quién esperando estaría en apenas. esa. Movimiento Ya México sin duda es... El que es exgobernador de Querétaro, se fue Loyola, también es Ignacio otro. Ignacio Loyola Loyola. sin duda es un perfil del PAN que representa los verdaderos principios Correcto. conservadores. Además del dejó una historia en el estado extraordinaria. ¿eh? Así es. Pero hoy, tristemente, y yo fui panista, pues hoy ya no representa lo que en su momento es. O sea, es increíble que pareciera que va a ser la candidata del frente opositor, que encabeza además el PAN, pues sea alguien que abiertamente dice que es marxista, que apoya... Pero la de vida lucha no lo de es. Castro. O sea, yo en los años 70 y 80, es decir, yo soy trotskista, pues serás haber sido en tu juventud, porque cuando yo estaba chavo a mí me decían, es tan estúpido el que no es comunista a los 19 como el que no ha dejado de serlo a los 23. Ahorita pues eso, Pérez le dio un- Sí, no, ella sí es más liberal. Sí, es de origen pero- trotskista, sí es liberal, pero liberalismo que no siempre Pero es en del el todo discurso raya y en los tweets del último año que ha sacado, pide un Lula para México, pide un Petro para México, aplaude a Evo Morales, que dices, híjole, sí, no eres marxista, pero Posiblemente lo que vemos muchos es que Xóchitl es salir de Guatepeor para entrar en Guatemala. yo creo que el tema de Xochitl es como decirle a Venezuela, sacaba a Chávez para que entre Maduro. Pues, es estar jugando con ¿lo lo ves mismo. así? ¿Lo ves así de...? Yo creo que está en el mismo... Pero en el mismo económicamente no está tan... No, yo creo que económicamente, por ejemplo, sería alguien que favorecería mucho de la visión de libre empresa y este tipo de cuestiones. Y ella tenía una visión, por ejemplo, de no hacer las tarugadas que se han hecho con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex y este tipo de cosas, porque ella ve perfectamente que Pemex es un caballo blanco, espero que así sea, porque ella es una empresaria y hay un cartón de Calderón que decía, lo maravilloso de las empresas privadas es que si no hacen lo necesario para sostenerse y ser eficientes, etc., Habla de Disney, ¿no? De exacto, contra simplemente Pemex, se ¿no? mueren. Claro, Se mueren. Entonces, ella lo sabe porque tiene empresas que han sido, tengo entendido, razonablemente exitosas. Y eso significa un esfuerzo, un sacrificio y una visión realista del medio en el que se mueve. Pues si no tienes una visión realista, no tienes las decisiones correctas. En lo económico, pero en lo social Sí. y en lo ideológico... No, sí. Sí, El tema representa... Sí, no lo comparto tampoco yo. completamente Y en lo lo económico, opuesto a- hoy, por su experiencia. Mañana en el gobierno, pregúntale a Chile con Boric. Lo irónico, perdón, tenemos un talento en México que hemos sido un país católico con gobiernos fundamentalmente masones. No lo dicen abiertamente porque está prohibido. Bueno, entonces en México no tenemos derecha, en resumen. Ojalá tengamos un día, se está construyendo. Sí, hay que construirla. Hay una En eso esperanza. estamos. Por el bien de Hay una México, esperanza. claro. Sí, claro. Ahora, el tema Donald Trump, ¿cómo ven ustedes a Trump? Él también es extrema derecha. ¿Ustedes lo ven así a Trump? Yo en Trump veo cosas buenas y cosas malas. Igual. Y a muchos de derecha no les va a gustar lo que voy a decir en este momento, pero creo que es necesario ser claros y ser objetivos. ¿No?
hizo una gran lucha en Estados Unidos en favor de la vida. Hizo una gran lucha en Estados Unidos en favor de la familia y sin duda fue un personaje político a nivel internacional que volvió a poner en el centro del debate político justo nuestros principios y el rescate de Occidente. Eso sí se lo voy a reconocer. Una cuestión pragmática, ¿no? Fue como pragmático. Pero me parece Pero que su valores ahí. perfil, el perfil que representa Donald Trump en todos los sentidos, por lo menos hablo a nombre de Alicia Galván, a mí no me lo pueden poner como mi ejemplo moral, ético y político a seguir. Porque es alguien que en lo personal ha tenido errores que no representan esos propios principios. Y esos La parte propios familiar, valores, claro, sí. ¿no? Entonces, una cosa es reconocer que sí hizo un buen ejercicio de política pública y que tuvo una visión a largo plazo, por ejemplo, con la Corte, para proteger estos valores de Occidente, pero otra cosa es que a su persona y a su ejemplo me lo pongan como mi líder político y moral a seguir. Es que necesitamos personas íntegras, Sí. de una sola pieza. Sí, por supuesto. Que realmente tengan la unidad de la persona y la congruencia entre lo que viven y entre lo que hacen. Porque una cosa son las ideas, una cosa es la propuesta política, pero no podemos separar tampoco lo público de lo privado. Y al final el ejemplo es el que arrastra. Y yo creo un poco aquí la gente asume o la gente ve a Trump como esta esperanza y lo ve así. Yo coincido totalmente con Alice, pero lo ve así por una cosa. Porque actualmente después de Trump han tenido el peor presidente en los Estados Unidos que han podido tener. Tienen a un progresista que mete ideología de género, débil, que está destruyendo la economía, que está destruyendo el empleo. Bueno, todo lo que hubiera sido antes era bueno, pero eso no quiere decir que fuera lo mejor. Lo ven como, Claro. De hecho, muchas veces le preguntan a republicanos, ¿no? Y dicen lo mismo. Trump hizo esto. Y le dice, es que tu error es pensar que a mí me gusta Trump. Exacto. Dice, no, para nada. Lo que pasa es sus que políticas. No, pero además, es que el que está enfrente Es peor. Es peor, mucho Sí, o peor. sea, Y lo ves con así es. Biden. Pero Por ese- eso voy de este lado, ¿no? Pero es el gran problema político que tenemos hoy, no en México, no en Estados Unidos, en todo el mundo. Sí, claro. Estamos eligiendo al menos malo. Claro. No puede ser que de 300 millones que tiene Estados Unidos, que de 120 millones que tiene México, que de 40 millones que tiene España, estén eligiendo al menos malo. Correcto. No puede ser que ahorita que estamos platicando de los posibles candidatos para el año que entra, todos son malos. No rescatas a un buen candidato en México. Si las opciones son Xochitl y los de Morena, no hay un buen candidato, punto. No puede ser que en Estados Unidos Trump, que hizo buenas políticas y coincido con Alice totalmente en eso, pero en su vida pública no. En su vida privada, contra un Biden, no tienes un buen candidato, no existe ese buen candidato. Abajo está DeSantis y eso, pero está muy abajo. O sea, no. Pero yo creo no que llega. es una figura Yo creo interesante que que puede- tiene mucho que dar a Estados Sí, Unidos. sí, por En supuesto. toda su política en Florida es alguien que ha cumplido con todos los principios conservadores, al igual que Trump. La diferencia es que Trump es un personaje, es alguien que estamos Muy- esperando todos muy el tweet mediático. para ver qué dice, muy mediático, muy babrucón, o sea, sale, Sí. grita, Sí. despotrica, sin pelos en la lengua. DeSantis es una persona un poco más prudente, más seria, más formal, a lo mejor sin ese carisma que tiene Trump. Correcto. Pero en tema de congruencia y de perfil político, si yo fuera estadounidense, sin pensármelo, Soy DeSantis. votaba un DeSantis, porque se me hace que es una persona que no solamente lo ha demostrado en la política pública, sino que como persona vive la convicción de esos principios y de esas políticas públicas en favor de la vida, en favor de la familia, en favor de la economía, de la propiedad privada, del cuidado de la migración legal y ordenada. Entonces creo que por ahí hay algo interesante en Estados Unidos que habrá que ver qué pasa en el próximo año. Yo sin duda iba también por DeSantis. Lo que sucede es de que la democracia no es la panacea. La persona más sabia del planeta tiene un voto y la persona más que haya vendido su alma por un voto a alguien, por un frutzi o una torta, tiene el mismo peso. Ahora, a ambos los califican de extrema derecha, ¿no? Pero, Sí, bueno. Pero por lo ¿por que qué? decíamos Porque es- un poco antes, al Ok. final del día, si vamos a definir la extrema derecha conforme a lo que ellos quieren, sí, está bien, es extrema derecha, díganle como quieran. Hoy por hoy, si tú defiendes la vida, si tú quieres un trabajo, si tú te quieres superar, si tú respetas a tus padres, si tú profesas tu fe, eres de extrema derecha, para la narrativa de ellos. Para la narrativa, claro, que lo hace relativo. Que Pero- llegó al tema de que decía Liz al principio, que nos deja de importar si es extrema derecha o extrema izquierda o extrema centro, lo que sea, no importa. Veamos qué defiende, cuál es la trayectoria de vida, en el caso que ponían de ejemplo de Trump o de Ron DeSantis, cuáles son su trayectoria de vida, cuáles son sus políticas, qué defienden, cómo han actuado, y tomemos una decisión a partir de ahí. pero ¿por qué? Pasamos a la última pregunta. ¿Por qué no hay una derecha a secas? ¿Por qué siempre es extremo? Porque no solo de la izquierda, ¿no? Vemos ahorita pues, López Dóriga, Silva Herzog,
que no sé si sean de izquierda o derecha, vas a ver si es de izquierda, ¿no? López Obrador es de izquierda, pero en los medios de comunicación, como que es algo constante, ¿no? Extrema derecha. ¿Por qué es eso? Porque es una falta de criterio, falta de conocimiento. No, es intencional. Yo creo que es caer en una narrativa. Es manejo de narrativa. Sí, es retórica. Es un manejo de narrativa. Sí existe la derecha, se casa. La narrativa de hoy que han manejado ellos nos dice que no. La narrativa de hoy, como lo decía hace un momento, si tú te quieres superar, si tú quieres vivir con una meritocracia, si tú quieres respetar a tus padres, si tú quieres profesar tu fe, si tú quieres un trabajo, una casa, si tú quieres lo que sea, eres de extrema derecha. No eres, te tildan. Bueno, te tildan de extrema derecha. Caes en su narrativa de extrema derecha. Sí, yo también creo que es absolutamente intencional. O sea, en esta lucha de bien y mal, Sí, ¿no? Porque sí, además claro. estamos en una lucha entre Bien bien y mal, el mal. por supuesto. Pues, a ver, ¿qué es lo que quieren destruir? Occidente. ¿Qué es Occidente? Dios, lo trascendental. Correcto. ¿Y qué es la máxima creación y la máxima representación de El Dios ser humano. aquí en la tierra? Nosotros, el ser Claro. humano. Entonces, arrebátale 3 conceptos fundamentales que le dan ese sentido de trascendencia, ¿no? El animal. Dios, Bueno, cabrón. Ya está. Familia y patria, ¿no? Que es lo que te arraiga. Sí, por supuesto. Y lo que te invita a trascender, lo que te hace corresponsable además, o sea, de las siguientes generaciones. Entonces, cuando tú le quitas al ser humano estos 3 conceptos de trascendencia, de identidad, pues tienes títeres. Títeres Correcto. que se convierten Correcto. en manipulación política para Correcto. ellos y juego político. Correcto. Y entonces en este juego político entra el lenguaje, que ellos lo han hecho muy bien. O sea, ellos han conquistado el lenguaje y han ganado la narrativa. Y ha sido un error de nosotros no saber usar esa narrativa, el uso de los conceptos. Han adueñado en el uso de los conceptos. Hay una diferencia. Entonces, el engaño Sí. que hacen con la narrativa es, bueno, ¿cómo además le arrebato todos estos conceptos? Pues en la narrativa de tíldalos, de extremistas, de Califícalos. fachos, califícalos para que les dé miedo, para que se acobarden, para que se silencien y entonces ellos van creciendo y Les ha ellos se van funcionado, ¿no? impulsando. Les ha Y por funcionado. supuesto que les ha funcionado, porque primero nos hicieron pensar que éramos los menos, entonces nos silenciaron, pero hoy es peor porque ya estamos en la autocensura. Sí, claro. O sea, ya estás en mesas, Sí. en amigos, Sí. en la familia, donde prefieres no tocar temas políticos y religiosos porque no vaya a ser que veas a tocar hilos sensibles. Correcto. A ver, es tiempo de defender las cosas Claro. correctas, de Correcto. decir las cosas como son, con la verdad, aunque te tilden. O sea, ya decía Humberto, ¿qué es lo que pasa? Pues que si hoy no estás a favor del wokismo, a favor del feminismo, a favor de la migración ilegal, si no estás a favor del aborto, si no estás a favor de los LGBTs, de los niños trans, entonces eres un ultra. Pues con la pena, pero Híjole. defender Sí. desde el vientre de la madre Sí. a un niño, defender la familia en contra de la pugna entre el hombre y la mujer, Sí. defender nuestra patria, que implica nuestros valores, nuestras tradiciones, reconocer de dónde venimos, porque Sí. solo así sabremos hacia dónde vamos, el cuidar nuestras fronteras seguras, Por supuesto. el velar por la propiedad privada, por la meritocracia y no por un Estado paternalista, Correcto. es lo que representa a un conservador. Le quieran tildar como le quieran tildar. Y es tiempo de dar esa batalla, de no callarnos Correcto. y hoy, con mayor ímpetu, salir a defenderlo y salir a decirlo, porque si no, esta batalla se va a perder. Y estamos sí. dando la batalla para ganarla. Hay que ser ultra honesto, ultra correcto, ultra sensible a los problemas y a ser ultra proactivo. Eso ser, que ultraderecha, güey, ¿saben qué? Yo les voy a decir, la derecha está perfectamente bien definida. Le dicen ultraderecha a unos supremacistas, esos cuates se identifican más con la derecha porque la derecha defiende el nacionalismo, ellos los llevan a un extremo, pero no son derecha en todos los demás ámbitos. Son simplemente un montón de fanáticos que se identifican más y luego llega el de la izquierda, ajá, eso es la derecha, O sea, es súper retórico el tema, nada más es pura retórica. Algo dijiste ahí por ahí que tenía yo ganas de contestar, ahorita me va a venir. Yo diría aquí nada más una cosa. Yo creo que ahorita lo que se tiene que hacer es congruentes. Claro. Y me llega un poquito de algo que decías tú hace 2 años. Un grupo de personas, porque si luego se enoja la gente si les dices quién es, rompieron, se echaron para atrás y se enojaron La carta, por la Carta la Madrid. Carta Madrid. ¿Y qué defiende? Ahí tienes la Carta Madrid. No, ¿Qué aquí la defiende tengo, Carta aquí la Madrid? tengo y estuve checando renglón por Democracia, renglón. Estado de Derecho. Sí. Y dice, Propiedad privada. no, yo la rompo. Cualquiera ¿Sabes que qué me está diga. rompiendo? Sí, cualquiera que Está me diga, rompiendo yo- tus derechos. Yo soy de derecha, Tu libertad. pero estoy en contra de la democracia, la libertad del Estado de Derecho, la propiedad privada.
Entonces aquí hay de dos. O no entiendes, o te falta congruencia, o eres un hipócrita y no eres de derecha. Hay varios tipos de izquierda. Cuando rompen esto, la verdad es que es una estupidez romper esto. Lo que pasa es que hay una razón detrás. El primarismo de la izquierda es un poco de lo humano a lo animal, como que se quieren ir hacia lo izquierdo. Yo lo animal lo pongo del lado izquierdo, además. Que además no le llamo derecha-izquierda, le llamo siniestra y diestra. ¿Okay? Estos cuates que rompen esto, no es porque estos principios sean buenos o malos, ni siquiera los quieren jugar, ni les interesa que sean correctos. Solamente es porque viene de la derecha. De la ultraderecha de Vox, que además es una cuata colaboradora de... cuate, ¿cómo se llama? Del padre del análisis superior, ¿cómo se llama se me fue su... David Páramo. Ella hablaba de Vox que como xenófobos, homófobos y heterosexuales, blancos, supremacistas, un montón de cosas que son, y lo digo aquí, simples y llanas mentiras, que pueden venir por mala intención o porque ella ya compró toda la retórica que ya le vio la cara cara. A ver, la cobardía y el silencio son cómplices de la mentira y esos tienen consecuencias graves. Ojo con el centro, porque toda institución, persona, partido político que se define de centro, ¿se acuerdan de mí? Va a acabar siempre en la izquierda. El de derecha es convencido de sus principios y no se mueve de ellos a pesar de la tormenta, a pesar de las tildes que le pongan, a pesar de las consecuencias, de los resultados políticos, porque no están ahí por un cargo político, están ahí por unos principios. Okay. Y esos son los partidos y esas son las personas que valen. Hay un dicho en inglés que me gusta mucho, que traducirlo al español no sale tan bien, dice, if you stand for nothing, you will fall for anything. Ahora, ¿el político qué pasa en México? ¿No tiene principios o los tiene muy vagos? ¿O le tiene miedo a los medios? ¿O qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que las tres. Hay de todo. Las tres, sí, las tres que nos acabas de decir definen. Se los tragó el dragón. Hay algunos, tampoco voy a decir que todos son así, hay algunos que sí defienden, hay algunos que sí están con sus principios. Lamentablemente, los han silenciado, los han opacado, los han segregado. No estoy diciendo que no los haya. El problema es que también hay unos, y son los que prefieren callarse por el puesto público. Los que tienen muy claro que es más importante. El pan se quedó con el hueso ya. Exacto, los que tienen muy claro que para ellos son más importantes los cargos que los principios. Y lo que se le olvida al político es que si tú estás en un cargo público es para servir. Y vas a servir en función de tus principios. En el momento en el que traicionas a tus principios, sirves para nada ahí. Pierdes no tu estás identidad ayudando. y la gente no sabe lo que representas y tarde o temprano vas a perder a tu electorado. Entonces, como conclusiones finales, en México qué podemos hacer? ¿Falta educación? ¿Falta apoyo a los políticos? ¿Falta activismo de la derecha? ¿Qué nos falta en México? Todo eso. Comenzaría diciendo falta valor. Sí, claro. Falta valor en la clase política y falta valor en la clase social, falta valor en las propias casas de defender lo que es correcto, de decir las cosas sin miedo. Entonces, lo primero que necesitamos es mucha valentía para hacer lo correcto. Esta batalla cultural, esta guerra antropológica, esta batalla política que estamos dando es por el deber ser. Y no dar por hecho que la información viene de los medios de comunicación. Así es. Sin duda, falta apostarle a la formación, a la generación de pensamiento crítico, no al adoctrinamiento, que es lo que ha generado la izquierda, porque cuando tú adoctrinas, tienes una sociedad ignorante que entonces se vuelve manipulable para tus intereses, ¿no? Falta que la sociedad apoye a estos políticos que defienden los verdaderos principios, pero falta también ver la valentía en estos políticos que no tengan miedo de perder el cargo, que no tengan miedo del resultado electoral, pero que defiendan con convicción lo que es correcto, porque hay valores inamovibles. Hay una cuestión. Que si no los defendemos hoy, mañana ya va a ser demasiado tarde y los vamos a perder. Y sin una sociedad que apueste por la familia como la célula básica de la sociedad, como el primer espacio conservador en donde tú transmites lo que quieres que pase en las siguientes generaciones, estamos perdidos como nación, estamos perdidos como occidente y estamos perdidos como mundo. Entonces, ¿qué diría yo? Mucho valor, mucha prudencia, mucha sabiduría y sobre todo mucha unión entre los grupos, las personas y los políticos que estamos aquí por las mismas causas, porque solamente en la medida en que trabajemos y caminemos juntos podremos tener resultados. Sin duda alguna. Poco a poco. Una cosa irónica en la historia es de que la izquierda está financiada.
Entonces, los agitadores, las feministas Soros, radicales, Soros, claro. Soros, Rockefeller, la ONU, FMI, y te puedes decir un montón de nombres que la verdad es que yo soy malo para los nombres. Hay todas, ¿no? ONGs hay todas las que quieras y mandes, y la verdad la gente que está pugnando por valores humanamente profundos, reales, trascendentales, que permean la vida social, política, económica, personal y familiar, tienen que hablar por su propia cuenta. Planned Parenthood, por ejemplo, es más, todo lo que propugna la izquierda, la industria de los anticonceptivos, del aborto, de la trata de blancas, y además podríamos decir que eso permea incluso en el Partido Demócrata, porque además ellos están buscando, entre otras cosas, la legalización de la pederastia. O sea, esas perversiones las empiezan a ver como si fuera algo normal. Al final, el bien siempre triunfa, por supuesto, y voy a decir algo nada más para cerrar y ya te doy la palabra. O sea, creo que igual sí vamos nosotros en una barca de madera contra buques gigantescos, pero llevamos como bandera la verdad. Claro. Y creo que la verdad al final vale la pena luchar, un David y Goliat. por la que vale la pena luchar y la que al final triunfará, y por lo menos que al final de nuestros días, yo siempre digo, para voltear a ver a los ojos a mis hijos y les diga, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para hacer lo correcto y ahora te toca a ti. No, decía San Agustín, decía, la verdad es como un león. No falta que la defiendas, tú suéltala y eso ahorita se defiende. Y yo creo que al final del día también falta una cosa, y va un poco de la mano con lo que dice Alice de la valentía y con lo que decía Eric. Hay que ser congruentes, hay que vivir la vida con esa congruencia. Porque de nada sirve que yo ahorita venga y les diga todo lo que es la derecha y todo. Si en cuanto me dé la vuelta, hay corrupción, hay tal, ya valió. Sobre todo de gente. El ejemplo de vida va a arrastrar para que la gente quiera. Sobre todo. Y para eso se necesita ser valientes, se necesita salir a la calle y decir, esto es lo que soy, así soy, al que le guste, qué bueno, y al que no le guste, está bien. Tampoco estoy buscando que todos sean como yo no estoy buscando adoctrinar a nadie. Yo sé que tengo muchos errores, pero hay que ser congruentes. Sobre todo si hay alguien que tiene, como hobby, desprestigiar, caer en las falacias ad hominem, un día sí y el otro también. Cualquier error que cometas porque eres humano, te lo van a agarrar como una bandera de que miren lo que son, lo que es. Y eso son falacias. Y viven de la falacia estos tíos. Y por eso hay que ser congruentes, por eso hay que vivir lo que dices. Por supuesto. No nada más decirlo. Gran tema, ahorita que estaba el ejemplo de la carta, gran tema fue que muchos de los que firmaron no vivían lo que decían. No vivían lo que estaban firmando. Entonces fue muy fácil cuando los empezaron a atacar salir a quitarla. Vívelo. Y si lo vives, no lo vas a quitar. Y otros que creo que sí lo vivían, pues les dio miedo. Les dio miedo, también. Los colocaron con un, como dicen, lo calificaron a la voz ultraderecha y yo no quiero ser como ellos y me salgo de la foto. Y ahí la recomendación o lo que yo me gustaría decirles es, hay muchos que están de acuerdo con ellos y con esa carta. Son más. Sean valientes y manténganlo. Claro. Sí, alguien tiene que ser el primero que lo haga. Oye, me suena conocido de no se atreve uno a decir. Eso sucede en las dictaduras, ¿no? La izquierda en realidad busca tener una visión totalitaria, un pensamiento único. Nadie puede disentir. Es un poco lo que yo decía al principio. Al final la izquierda lo que busca es un estado donde haya un solo partido político, donde haya una sola filosofía, una sola ideología que mantenga un gobierno estable, según ellos, y que ellos den el... Y que nunca ha funcionado, además nunca ha funcionado. Cuando ha funcionado, utópicamente ha de ser padrísimo. En papel suena interesantísimo. En la realidad no pasa. No puede pasar porque habrá gente que piensa por sí mismo y habrá errores, nada más que uno se siente en autoridad y sienten que el pueblo estaba al servicio del gobierno y no al revés. Exacto. Bueno, este tema nos da para muchos podcasts. Entonces, vamos a considerar otro con conservadurismo, la parte económica, cómo profundizar en estos temas. Muchas gracias, Alice, Humberto, Eric, por su participación. Agradecemos su atención y les encargamos den like al podcast y nos sigan en redes sociales. A Sentir en Facebook e Instagram y A Sentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de medios de comunicación o políticos referentes a temas culturales como son vida, familia y libertades fundamentales, por favor, coméntenlo, estaremos atentos e intentaremos responder. Hasta luego.